Ser podcast. Erika Lust y Sara Torres, bienvenidas a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Un placer enorme otra vez. Un placer recibirte de nuevo, Sara, por tercera vez ya. La abundancia del deseo que publicáis con Tinta Me Tienes nace de una conversación entre vosotras. Precisamente la semana pasada nos visitaba la actriz María León y nos decía qué importante es hablar con las amigas, qué importante es tener conversaciones, decirnos las cosas a la cara aunque no estemos de acuerdo. ¿Cuánto de importantes son las conversaciones de las amigas? Que la escucha nos cambie, decís. ¿Cómo os ha cambiado esta escucha, esta charla a grandes rasgos? Claro, esto es importantísimo porque nosotras no nos conocíamos antes de encontrarnos para charlar. Y justo pensaba cuando decías lo de conversar con las amigas, es importantísimo, pero también es importantísimo aprender formas amistosas de conversar con las desconocidas y de conversar en general, ¿no? Y creo que tenemos mucho entrenamiento que hacer en lo contemporáneo sobre cómo hablar de forma amable y con una escucha abierta a la transformación. Y yo creo que nosotras nos encontramos como dos personas que querían ser amables la una con la otra y que querían conocer qué pensaba del mundo y qué experiencias tenía. Y un respeto por el trabajo, que yo había leído el trabajo de Sara antes y me han gustado muchísimo sus libros y sus reflexiones. También había escuchado algún podcast para conocer un poquito más el personaje. Yo también había visto el trabajo de Erika Lust para conocer el personaje y también para conocer su trabajo, claro. Pero después nunca sabes cuándo vas a conocer un personaje, si también hay una persona y hay una energía. Y yo he dicho Erika Lust y es Erika Lust. Depende. Tú puedes decirlo como quieras. Vale, pensé que era más germano. Es que claro, no, es que yo soy sueca, entonces es Erika Lust. Claro. Vale, o sea que no lo había dicho mal. Vale. Escribiste perfecto. En estos tiempos acelerados y entregados a la hiperproductividad, ¿cuánto de importante es perder el tiempo? ¿Qué se gana perdiendo el tiempo? ¿Tenemos que aprender más a perder el tiempo? Absolutamente. Yo creo que estamos secuestrados por la tecnología y por nuestros teléfonos que nos roban un montón de tiempo que pensamos que no tenemos y en realidad si nos alejamos un poco de todo eso, creo que la vida puede ser mucho más llena y placentera y podemos encontrarnos mejor con nuestro deseo. Perdiendo el tiempo se gana el deseo seguro, ¿no? Que eso no es lo mismo que reprimir el deseo y reprimir el tiempo. Perder el tiempo implica que se puede encontrar algo que no sabías que estaba ahí. Es muy inspirador. Muchísimo. Es que, claro, en esta sociedad tan productiva vamos siempre de A y B, todo directo, mismo camino, lo más rápido posible. Cuando en realidad lo que hay para descubrir es en el calle de al lado, que nunca habíamos caminado. La abundancia del deseo es, entre muchas cosas, una oda al hedonismo. Y claro, os quería preguntar, el hedonismo como una filosofía del estar en el mundo que escribís, ¿cómo vincular el trabajo al hedonismo? Sobre todo cuando la mayoría no tiene la fortuna de tener un trabajo creativo, un trabajo que le produzca placer. ¿Cómo se encuentra el trabajo el hedonismo? ¿Cómo se encuentra? Es una buena pregunta porque a veces uno no lo encuentra tampoco, aunque intentas y aunque quieras. Yo tengo días donde me siento muy a gusto en mi trabajo, me siento muy creativa, me siento muy a gusto también a veces trabajando con mi equipo y que muchas hasta son amigas. Pero también tengo días donde lucho para estar en este sitio. Sí, yo creo que esa perspectiva hedonista tiene que ver con ser capaces de reflexionar sobre la importancia de la vida y de los cuerpos vivos que trabajan, ¿no? No pensar en el trabajo como una cosa abstracta dentro de una orden de objetivos y de productividad, que es en lo que se acaba convirtiendo nuestro pensamiento sobre el trabajo, ¿no? Como en índices de productividad y en objetivos o hitos de nuestra carrera. Cuando empezamos a pensar que es un cuerpo vivo el que trabaja, entonces nos empieza a interesar mucho más defender la vida que defender el trabajo.
¿Son el deseo y el placer un modo de vida reflexivo y también una herramienta política? ¿Y están el deseo, el placer, las palabras y las conversaciones como esta amenazadas en los tiempos de hoy? Sí, placer es resistencia. Placer es tomar un espacio que no todo el mundo hemos tenido derecho a tener, donde existir. Hace falta desarrollar también una inteligencia anticapitalista para relacionarnos con el placer, porque el placer y el deseo están constantemente siendo captados por un sistema de aceleración, ¿no? Entonces, aquellas cosas a las que llamamos hoy placer, quizás ni siquiera lo serían si tuviésemos la oportunidad de estar siendo cuerpo de otra manera. Uno de los grandes debates en la cultura es el de decolonizar los museos y las exposiciones, que ha generado mucha controversia en la sociedad y no tendría por qué. ¿Cómo se decoloniza el deseo? ¿Cómo se desaprenden todas esas lecciones heteronormativas tan asimiladas que tenemos en nuestros cuerpos, en nuestra mente? Reconociendo la historia de la colonización, esto es lo primero, ¿no? Y creo que es lo que nos falta, que somos incapaces como sociedad de mirar de frente lo que significa la educación heterosexual obligatoria y cómo coloniza todos los repertorios de la vida y de lo sexual. Igual que es imposible decolonizar un museo sin poder nombrar una historia de la colonización, de la violencia y del abuso, es imposible decolonizar el deseo sin reconocer esas estructuras de poder que imperan. Ahí te has quedado. Hay que desnaturalizar la heterosexualidad. Yo creo que esta es la clave, ¿no? Aunque suene completamente controversial, pero es urgente. No, y cambian muchísimas cosas cuando empiezas a entender que el mundo donde vivimos en realidad no es tan binario como habíamos aprendido desde que éramos pequeños, que existen hombres y existen mujeres y que nos creemos esta narrativa y intentamos encajar en lo que hay, pero cuando de repente lo entendemos que no es así, nos permitimos solo ser sin tener que definir tanto nuestro género. Yo creo que pueden cambiar muchísimas cosas. Claro, era la segunda parte de la pregunta. ¿Cuánto daño ha hecho Disney? Y no sé si os preocupa también hoy o se antoja más complicado decolonizar el deseo cuando Disney y grandes empresas de lo audiovisual parece que ya no les interesa porque no vende tanto lo inclusivo, lo LGTBIQ+, lo que huela a woke, ¿qué es eso de woke? ¿Os preocupa? A ver. Como madre. ¿Cómo respondemos a esto? A ver, a mí hay ciertas cosas que ahora mismo me preocupa bastante y es toda la violencia que veo en el audiovisual, que es lo que más existe ahí fuera, todas las narrativas sobre lo peligroso que es ser mujer en el mundo y sobre todo si eres una mujer que desea, que vas por un camino diferente, casi siempre te va a pasar algo malo, vas a acabar en una situación de secuestro o matada o no aceptada. Yo lucho mucho por encontrar historias en general donde las mujeres pueden ocupar otros papeles, pero lo veo todavía muy difícil. Sí, está muchísimo más lejos una revolución cultural en este sentido de lo que imaginamos, solo porque haya grupos de personas que hemos trabajado mucho en los últimos años por visibilizar estas posibilidades no significa que haya una transformación material real a nivel colectivo, ¿no? Queda mucho por hacer y mientras tanto pues también habrá que agruparse con aquellas aliadas que podemos tratarnos bien entre nosotras, ¿no? Porque el mundo allá afuera está muy peligroso, así que hay que reforzar el vínculo y no la división, yo creo, entre afines. Uh-huh. En el libro reflexionáis también mucho sobre el porno, sobre la pornografía. Hablábamos también hace un mes con la dramaturga María Velasco, que también nos decía: no hay que demonizar el porno, porque eso es peor, lo que hay que hacer es deconstruir, decolonizar también el porno, reinventar la pornografía ante la falta de educación sexual. Es que nuestros chicos, no ya ni siquiera adolescentes, sino niños,
el primer contacto con el sexo que tienen es a través de la pornografía que les llega por los teléfonos móviles. ¿Es el porno, dos preguntas, ¿es el porno también cultura? ¿Es una producción cultural? ¿Es arte? ¿Y cómo deconstruir o reinventar el porno? Cultura es siempre, ¿no? Porque está mediando nuestras relaciones con lo real. Y arte es a veces cuando se trabaja desde una perspectiva artística, ¿no? No, y esto es justo lo que estamos intentando hacer. Cambiar la manera de ver la pornografía, explicar al mundo que de pornografía hay muchas, no solo uno, porque yo creo que la gente ahora se han quedado mucho con que pornografía es lo que hay en los tube sites online, que muchos de estos sites tienen valores muy negativos, sexistas, machistas, racistas, etcétera, etcétera, y que se considera basura, aunque sea cultura basura, ¿no? Pero de pornografía en realidad hay alternativas, hay gente, no solo yo, sino bastante directoras y directores por ahí que están intentando cambiar y dar alternativas a una pornografía mucho más positiva y diversa y distinta. ¿Por qué proliferan tanto los discursos incel y de la machosfera en las redes sociales? ¿Como madre te preocupa lo que les llega a tus hijos a través de las redes sociales? Por supuesto, pero como madre, estos son temas que yo hablo con ellos. Para mí, todo lo que tiene que ver con que mis hijos sean tienen una educación en el entendimiento de lo que es los medios y lo que los medios emiten mensajes y enseñar a mis hijos a descifrar esos mensajes y entenderlo es absolutamente esencial. Y eso si sean sexuales o no sexuales. Y en Instagram y en TikTok hay también muchísimas influencers que están pasando mensajes a nuestros hijos de minuto tras minuto y desafortunadamente no se está estudiando esto a nivel serio en el sistema educativo. De la misma manera que no se está estudiando educación sexual como debemos hacer y sobre todo dado el hecho de que la pornografía ha ocupado tanto espacio en la cultura y en los medios. Creo que no podemos seguir evitando esto. Sí, además, al final también lo pornográfico es una forma de educar en el género, ¿no? Y yo creo que es importantísimo entender que una educación en el género y en el binarismo de género es, en muchos sentidos, en el sistema en que vivimos, una educación en la violencia, ¿no? ¿Y una educación religiosa? ¿O cuál es la razón por la que todavía hay tanta vergüenza para hablar de sexo, de deseo, de placer, de pornografía en la familia, en los espacios más íntimos, no ya en los institucionales? ¿Arrastramos la vergüenza o la culpa católica? Sí. Es que llevamos una historia muy larga de patriarcado y de iglesia ya mediando la educación de los cuerpos, ¿no? Por lo menos aquí desde donde estamos hablando, desde Madrid. Y no podemos pensar que el inconsciente colectivo puede cambiar en 5, ni en 10 años, ni en 15. De hecho, en lo inconsciente seguramente rigen estructuras mucho más conservadoras de las que llevamos en nuestra identidad. Por eso es tan peligroso cuando hay una ola reaccionaria, porque puede captar aquello que todavía no se transformó con mucha facilidad, que es lo que creo que estamos viendo, ¿no? Vivimos en un mundo de satisfacciones fáciles y rápidas. Eso genera frustración y es el no saber gestionar la frustración, la gran pandemia del siglo XXI. Frustración y ansiedad y falta de manejar intimidad con otras personas. Hay un aislamiento también, un poco por culpa de la tecnología, ¿no? Y que dejamos de hablar. Y ahí volvemos al comienzo de esta conversación, ¿no? La importancia realmente de conectar, de tomar tiempo con la gente en nuestro alrededor y gente
gente desconocida, de atrevernos a tener conversaciones difíciles donde no estamos de todos seguros de nuestra opinión y donde podemos también escuchar a los demás y aprender y quizá hasta cambiar nuestro punto de vista de donde entramos en esas conversaciones, ¿no? Pero también creo que ahora mismo hay un clima donde a la gente le da mucho miedo estas conversaciones más íntimas, porque le da mucho miedo fallar y decir algo equivocado y ser vistos como malos y ser señalados de alguna manera. Entonces yo creo que es muy importante que bajamos esta exigencia con nosotros y con los demás y que empezamos a movernos con un poco más de cariño y empatía para otras personas. Sí, necesitamos también decir muy críticamente que estamos fallando en nuestra capacidad de proveer entornos seguros para tener conversaciones complejas. Y tendremos que preguntarnos todas cómo proteger a las personas que hablan y cómo generar prácticas amables, amorosas e inteligentes y honestas de la conversación, ¿no? Porque desde el miedo nadie va a poder mirar más allá de lo que nos asusta. Dice Sara, nunca pude imaginarme escribir para un hombre. ¿Es este un libro que deberían precisamente leer sobre todo los hombres? Yo de verdad es que a mí me da igual, ¿eh? O sea, yo no recomiendo nada de lo que yo haga para hombres en particular, ni se me ocurre en ningún momento. Creo que los cuerpos que estén interesados en leer este libro, sean los que sean, se están alejando ya de la identidad hombre normativa solo por desear leerlo. Y eso me parece chulísimo. Pero yo creo que sería un gran paso si más hombres cis se atreven a entrar en este mundo y quizá puedan descubrir cosas que no se habían esperado. En el mío no pueden entrar. En el mío no pueden entrar porque es separatista. Claro, los que no tienen esa mirada tan amplia, precisamente, son los que deberían conocer este otro punto de vista, entrar. Pero también es cierto que muchos están muy cerrados y para llegar hasta que se lo regalen, igual simplemente lo ponen en la estantería. Yo creo que hay que atreverse a abandonar la propia identidad para pensar distintas cosas sobre el mundo. Entonces, para poder como leer algo como esto, yo creo que hay que dejar la identidad hombre un poco relajada detrás y leer como una persona viva, ¿no? Pero si lees este libro pensando que eres un hombre que lee esto que escriben estas mujeres, seguramente no funcionará nada. Claro. ¿Qué pasaría en una sociedad que de repente se abriera al poliamor? Pues se está abriendo poco a poco, ¿no? Que se abra el amor y ya bastante tendremos. Y ya luego... Luego cada cual que haga lo que pueda y que se cuiden, que nos cuidemos todas, que amar es una cosa difícil y hermosa. Un par de preguntas para terminar. Hablábamos también hace un par de meses o 3 con Lucía Carballal, que ha hecho una obra maravillosa sobre la familia y nos decía, una de las grandes profesiones del futuro va a ser las que estudien cómo mantener relaciones a largo plazo. Cómo no perder la pasión y el deseo por el otro a largo plazo. Y una de vuestras reflexiones es si precisamente el deseo termina con la posesión del otro. Mi novia, mi pareja, mi. ¿Cómo construir hoy proyectos de deseo y de pasión a largo plazo? Pues no engañándote a ti misma o a ti mismo pensando que la persona que tienes al lado es tu nada, porque esa persona es un cuerpo independiente con libre albedrío y con un deseo capaz de interesarse por el mundo en cualquier momento. Entonces, cada día que te despidas de tu novia en casa, piensa qué suerte que me estoy despidiendo así, que igual hoy regresa siendo otra persona distinta. Y eso yo creo que ser conscientes de la no posesión de los seres es lo que más despierta el deseo del mundo. No, es muy bonito y
A ver, yo llevo una relación de muchísimos años y yo creo que es siempre una lucha, ¿no? Hay ups and downs en un camino, pero lo importante es esto de tener la atención hacia la otra persona y de seguir sintiendo que hay un interés, que está vivo, que no forma parte de ti. Me gustó mucho esa reflexión. Sí, es como que además ni es bueno ni es malo tener una relación larga, ¿no? Yo creo que la pregunta debería ser cómo vivir vidas honestas lo más posible con nuestro deseo y con nuestro camino de conocimiento. Y no hace falta ir a muchos lugares para tener un pensamiento profundo ni para conocer algo en profundidad, pero sí que hace falta que quien nos acompañe sea alguien capacitado para ese camino. Y una última pregunta. Habláis de separar la persona privada de la pública. ¿Sentís que vuestra identidad, quiénes sois realmente, se ha visto un poco desdibujada por la exposición pública? ¿En qué sentido y cómo lo lleváis? Sí, a ver, yo comento ahí al principio de que a veces siento que me he perdido un poquito mi persona privada, porque mi persona de trabajo, este personaje que he creado, Erika Last, ha tomado muchísimo espacio en mi vida y a veces me gustaría dar un poquito más espacio a la persona privada, pero es algo que últimamente la verdad estoy mejorando, pero yo creo que tiene que ver con tiempo realmente. De mí se han inventado que soy rica y que estoy a favor del capitalismo. Las dos cosas son mentira, pero todo lo que digan de que soy una gran lesbiana me parece bien. Pero claro, esto también forma parte de cuando llegas a ser una persona pública y sobre todo cuando eres mujer, la gente siente mucho entitlement, mucho derecho de comentar cada aspecto, desde tu apariencia hasta la manera que gestionas tu trabajo, tu obra, quién te crees en el mundo. Hay muchas ideas sobre las mujeres públicas y es difícil de ser una mujer pública. Lleváis muchas entrevistas. Yo a partir de ahora, cuando voy a una, seré consciente de que cuando doy la mano estoy intercambiando dos órganos sexuales. No sé si estáis intercambiando mucho órgano sexual con quien os estoy entrevistando hoy, pero eso me ha cambiado para siempre, que lo sepáis. Todo depende de la actitud de la mano. Ya. Lo pensamos también cuando vemos a los grandes presidentes en sus cumbres oficiales. Total. Cambió todo. Para siempre. Pues Erika Last y Sara Torres, ojalá no dejéis de jugar nunca. Muchas gracias por vuestro tiempo. Oh, gracias, eres el mejor. Muchísimas gracias, un gran placer. Igual. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.